pero quiero hablar del Verbo como el Hijo de Dios. Y en Juan 1:1, que usted lo tiene ahí en su Biblia, yo quisiera que entendiéramos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Si usted va a la universidad, usted va a estudiar, por ejemplo, historia, le enseñan la historia, todo lo que hay en la historia. ¿Qué es la historia? Los hechos pasados. ¿Quién hizo la historia? Personas que estuvieron vivas y escribieron la historia. Si usted va a estudiar geografía, le enseñan, le está cortando. No sé si el micrófono, estamos casi saliendo de esto. Ya los equipos vienen por ahí. Vienen equipos nuevos, digitados, tienen todo esto nuevo. Ya están en camino. Aleluya, para evitar este corte. Gloria a Dios. Así que hay que pagar unos miles, pero el dinero también el Señor lo hizo. Tengo miedo al dinero. La gente $100 encuentra mucho, usted se lo echa un perro, lo mira y se va. Santo Jesús. Le echa un hueso y se lo come. ¿Cuánto adoran a Dios? Así que el dinero no sirve para nada, más para gastarlo. Pero no mal gastarlo. ¿Cuánto adoran a Dios? Juan 1:1, ¿lo tienen ya? Les doy la oportunidad que abran sus Biblias. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, estamos hablando del Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz, que es el Verbo, brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. A los suyos vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él, el Verbo, le ha dado a conocer. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es maravillosa, tu palabra es eterna. Amén. Miren, hermanos, quiero hacer énfasis en quién es Dios, en quién es Jesús. Ya dije que si usted va a la universidad y usted estudia geografía, le van a enseñar los lugares geográficos del mundo. Le van a enseñar todas las cosas que hay en la geografía. Si usted va a estudiar ingeniería, le enseñan muchos números, logaritmos, álgebras, A, 2B, más 1A, E3A, eso es álgebra. Le van a enseñar mucho teorema. Bueno, eso se me ha olvidado a mí, hace tiempo que estudié eso. Pero si usted va a estudiar para medicina, usted va a estudiar el cuerpo humano. Y el sobrino de mi esposa, que estudiaba para médico, se hizo médico ya, y un buen médico. Yo le vi con una cabeza, con un cráneo, y él me decía, aquí está el occipital, aquí está esto, aquí está allí, aquí está esto, aquí está allá, aquí está aquello, aquí es esto, aquí por aquí, allí, la nariz. Con esa cabeza ahí yo le decía, Padre de la gloria, alábalo. Pero si usted va a ser buen cristiano y evangélico, tiene que hacerse un experto en esto. ¿En qué? En la Biblia. Porque los cristianos quieren ser santos, pero no leen la Biblia. Los cristianos quieren ser buenos cristianos, pero no saben la Biblia. Ay, pastor, cuidado. Y el cristiano que quiere perseverar en este tiempo, tiene que saberse la Biblia. ¿Usted quiere que sus hijos sigan siendo evangélicos?
que lean la Biblia. Mi hija está en Santo Domingo y anoche nos llamó y nos dijo, conseguí una iglesia y mañana voy para la iglesia con una compañera. Alábalo. Porque eso fue lo que se le enseñó. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y nos vamos de vacaciones, pero ahí nos buscan los pastores y tenemos que predicarle una noche. Porque eso es lo que a nosotros nos gusta. Eso es lo bueno. Y la ilustración decía aquí, yo voy al sitio, yo voy, pero no voy a contaminarme con lo que hay ahí. Entra a la mina, no toque nada y va a salir sucia de la mina. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? Y hoy nuestros hijos, nuestros hermanos, papá y mamá, porque también están, no solo los jóvenes y los jovencitos, también muchos viejos están en eso. Hay viejos con la cabeza más dura que esto aquí. Y viejos que lo que dicen, esa es mi tradición, eso es lo que yo sigo y no hay quien me saque de ahí. Hay que ir con unos martillitos para darle. ¿Verdad, Junior? Hay que llevar un martillito y darle para que abran un poquito, porque están cerrados. Marroncito. ¿Cuántas adoran a Dios? ¿Cuántas adoran al Señor? Miren, hermano, ustedes no saben lo importante que es hablar del verbo. El verbo para mí en la escuela, jóvenes, era una de las cosas más difíciles que había. Me decían, conjuga el verbo en el tiempo presente. Era un palo. Yo lo recitaba. Conjuga el verbo ahora en el pluperfecto pasado. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío, Padre de la gloria? Yo amaré, yo amé, yo debía haber amado, yo. Y ahora conjuga el verbo en el pluperfecto que yo quede del otro lado. Bueno, aquí hay una profesora en gramática. Yo te felicito, cielo. La hermana Carmen Grisari es una profesora en gramática. Y muchos estudiantes que de aquí de Búfalo pasaron por sus manos. Pero aquí estamos hablando de un verbo que tampoco se entiende. Esto no es el pluperfecto ni el cuasi perfecto. Este es el verbo que siempre ha existido en todos los tiempos. Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo perfecto, tiempo pluperfecto, tiempo pluscuamperfecto. Ay, Padre de la gloria, alábalo. En eso fue bueno, muchos estudiantes que aquí fueron buenos en eso. Fueron buenos en gramática. Yo sé que sacaron buenas notas en gramática. Muy buena nota. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir en este día? Miren, hermano, el verbo se hizo carne. ¿Qué significa realmente el verbo? ¿O qué significó el verbo para Juan cuando Juan escribió? ¿Qué es el verbo en sí? ¿Qué es Jesús en sí? ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué el verbo, y esto es algo tremendo, algo que no se entiende, por qué Jesús tenía que ser el verbo si era Dios? No quisiera que hubiera nadie aquí que fuera testigo de Jehová, ¿verdad que no hay ninguno? Que fuera testigo de Jehová. ¿Hay aquí alguien que fue adventista del séptimo día? Bueno, Iván, ¿dónde está Iván? Iván comenzó con los adventistas, pero cuando le hablaron algo ahí que no entendió, dijo, a su nombre gloria. Miren, hermanos, la palabra griega es logos, que significa verbo. Pero también se refiere, y ahí es que está la confusión, que logos
que verbo, que la palabra es una en griego. Porque la palabra es Dios. Es decir, esto es algo divino que no se entiende, pero tiene que entenderse. Dios es Dios, el eterno, el que siempre ha existido. Y cuando Moisés dijo, yo voy al faraón, pero tú tienes que ir conmigo, y si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Y le preguntó Moisés, dime tu nombre. Y él le dijo, yo soy el que soy. Pero el yo soy el que soy es algo divino, eterno, que representa al que siempre ha sido, es y será. Wow. ¿Quién es Dios? Porque en la escuela están hablando una serie de disparates a los estudiantes y de tonterías a los estudiantes, con un grupo de profesores que lo que son es metafísicos y gnósticos. Y digo metafísico porque no pueden ver más de lo físico. Y como el metafísico lo que hace es entender lo físico, pero no puede ir más de lo físico, porque lo espiritual no lo entienden. Entonces son gnósticos porque creen tienen conocimiento, pero de ello no saben lo que son las cosas espirituales. Entonces en las escuelas no se atreven a enseñar los asuntos espirituales, ni quieren que lo enseñen, porque son materialistas, creen en la materia, que la materia ha evolucionado y que nosotros los evangélicos somos un grupo de tontos y de payasos, creyendo en cosas que nosotros no hemos visto ni entendemos. Y nos llaman, ¿sabe cómo nos llaman? Un monseñor nos llamó que somos un grupo de bobos inocentes. Por no decirnos de brutos. Alábalo. Porque esto espiritual hay que entenderlo espiritualmente. Esto no se entiende con un título universitario. Usted puede ser el intelectual más grande, pero sigue siendo bruto espiritualmente. Y muchos de esa gente se le llama el hombre cebolla. Oye, mi Ovidio, lo que es el hombre cebolla. El hombre cebolla es el hombre que se cree que lo sabe todo. Y hablaba José de eso en la escuela dominical. El hombre cebolla no se da cuenta que la cebolla le quitan la primera capa y sigue siendo cebolla. Pero le quitan la otra y sigue siendo cebolla. Le siguen quitando capa y sigue siendo cebolla. Y la llegan al final y sigue siendo la cebolla. Alábalo. Entonces el bruto sigue siendo bruto, que les quite como quiten, se bañe como se baña, se ponga lo que se ponga, sigue siendo bruto espiritualmente. Y por eso la mayoría de los intelectuales son cebolla, porque no entienden los asuntos espirituales. Y esto no es asunto de intelectualismo, aunque hay muchos cristianos científicos. Hay cristianos científicos. Y yo tengo uno que lo aprecio, que lo quiero, que leo mucho sus obras, que es doctor Antonio Cruz, español, científico, con más de 5 a 7 títulos científicos. Y es pastor en España, en 2 iglesias. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? Y este hombre ha tenido que fajarse con los científicos y decirle a los científicos: ustedes están equivocados,
porque yo también soy al nivel de usted, un erudito, pero creo que este mundo no se pudo haber hecho de la nada. Aquí alguien diseñador, inteligente, hizo este mundo. Y José decía que la tierra, perdónenme hermano, yo sé que aunque me quite esto sigo predicando igual. En una iglesia en Puerto Rico le dijeron que no podía predicar sin esto. Y en Santo Domingo también, creo que en Cuba hicieron lo mismo. Que no podía predicar sin corbata. Entonces el hermano vino, se quitó la corbata, la puso aquí y le dijo, predica corbata. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? A su nombre. A su nombre. Y este hombre científico, el pastor Antonio de la Cruz, Antonio Cruz, ha tenido que rebatirle a la ciencia, a los científicos, a los eruditos, a los intelectuales, y le ha demostrado con la palabra que hay un Dios que hizo este mundo. Y ese libro que él escribió, que es un libro que se llama La ciencia retorna a Dios. Gloria a Dios. Por eso el verbo, hermanos, no se entiende. Por eso los testigos de Jehová no entienden a ese verbo. Pero no lo entienden los mormones. Pero no lo entiende muchísima gente. Ni siquiera los católicos romanos entienden que Jesús es nuestro vicario. Que no fue Pedro. Que Pedro simplemente fue quien trajo el evangelio en los sectos. Que no fue Pedro. Que aquí el vicario, el eterno, es Jesús. Y por eso, hermanos, cuando dice la palabra de Dios aquí, y ese verbo y ese logo se hizo carne. Ese Jesús verbo. Para el hombre semita, para el hombre judío, que hay todavía muchos judíos, y el hombre de la Biblia, la expresión más profunda, íntima y noble de la persona es el mismo Dios. Es decir, no sería Dios si no se comunicara en palabra con el hombre. Así que Dios, siendo Dios, se hubiese quedado siendo Dios. ¿Por qué entendemos hoy a Dios? Porque Dios se comunicó a través de la palabra. Y la palabra se hizo verbo. Y por eso el griego dice logos, verbo, palabra. Pero cuando se habla de palabra, no una palabra que carece de significado. La palabra es la característica distintiva más noble del ser humano. He ahí que la revelación divina se haga por medio de la palabra. Por eso la Biblia dice que la Biblia no fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron la palabra. Dios trajo en la mente, impregnó en la mente de un grupo alrededor de 40 hombres, inspiró la palabra, trajo la palabra y ellos escribieron la palabra. Y la escribieron de acuerdo al sitio geográfico donde vivían. Por eso hablan de la pesca, hablan de metáforas, hablan de parábolas, hablan de enseñanzas, hablan de la higuera, hablan de esto, hablan de aquello, hablan de sembrar. Y el Señor mismo lo hizo también para darle a entender a la gente que la palabra era la importante. ¿Cuánto adoran a Dios? Y ahí está esa parábola famosa de que salió a predicar y el predicador salió a predicar y tiró la palabra en diferentes lugares. Usted predica la palabra en las prisiones, usted predica la palabra en los hospitales,
Usted predica la palabra en la calle. Usted se la predica a prostitutas. Usted se la predica a drogadictos. Usted se la predica a asesinos. Usted se la predica a violadores. Usted se la predica a estudiantes. Usted se la predica a quien quiera. Así que la palabra cae en diferentes terrenos. ¿Cuánto adoran a Dios? Usted no me está entendiendo. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Miren, hermanos, déjenme decirles esto, que en el Antiguo Oriente la palabra o el nombre no tenía solo la función de designar los objetos o de poseer un cierto significado, sino que se entendía más bien como un poder que domina el espacio y la realidad. El nombre define la esencia de una cosa o de una persona. Por eso era lo importante. Por ejemplo, el mismo Dios, que no tiene nombre, porque hemos enseñado que lo que hay es IHWH, que es el tetragramatón del nombre de Dios. Los semitas, los judíos, no se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Luego el nombre de Dios se pone del latín, cogen la palabra Adonai, y de Adonai cogen las vocales de Adonai y ponen Jehová. Pero Jehová no se llama, Dios no se llama Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Dios se llama Jehová. Dios no se llama Jehová. Dios se llama Yahvé. Yahvé. No tiene pronunciación en español. No tiene pronunciación en el mundo. Porque es un nombre eterno que no tiene pronunciación. Por eso fue que le dijo a Abraham, a Moisés, yo soy el que soy. Si hubiese sido Jehová, le dice, yo soy Jehová, el eterno que existo. Mi nombre es Jehová. No, mi nombre es, yo soy el que soy y soy el que soy, porque soy el eterno que siempre ha existido. Y mi nombre es el eterno. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso se coge la palabra Dios, porque tampoco la gente coge esa palabra para decir algo que no es igual a nosotros. Y coge el nombre Dios, porque viene de Elohim, viene de Curios, Señor, Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Pero realmente Dios es el eterno que no tiene nombre. Y si yo fuera a llamarle un nombre, le llamo el que siempre ha existido, el Todopoderoso. Fíjese usted que cuando comienzan entonces a coger a Dios, comienzan a añadirle, le ponen Yahvé Jireh, Yahvé el proveedor, o Yahvé Nisi, o Yahvé Shammah, o Yahvé Seketnu, o Yahvé, etcétera, etcétera. Hay varios nombres en la Escritura para describir el Yahvé presente, el Yahvé que siempre ha existido, el Yahvé que sana, el Yahvé de los ejércitos, que es Yahvé Sebaot. ¿Cuántos adoran a Dios? Hombre, usted no me está entendiendo. ¿Cuántos pueden adorar a ese eterno? Es tan importante el asunto de los nombres que en el Antiguo Testamento Dios coge a Adán y le dice, mira Adán, y yo no sé si usted ha entendido por qué Adán le puso el nombre a los animales. Le voy a dar 5 segundos para que lo piense en lo que me tomo un sobro de agua. Pensad, ¿por qué Dios permitió que Adán le pusiera nombre a los animales? ¿Por qué? ¿Por qué? Había una razón. Había una razón. Hay cosas en la Biblia que son así, que tienen su significado. Adán le pone nombre a los animales para que precisamente los animales tuvieran sujeto al hombre. Y el hombre le puede decir hoy al perro, échese ahí, y se echa.
Y en estos días, una leona, una tigresa, en uno de los zoológicos, no sé si fue aquí en Estados Unidos, no recuerdo, fue aquí en Estados Unidos, en la Florida, una entrenadora de tigre, pues fue devorada por una de sus tigres. Porque hoy el animal tiene el aspecto feroz, tiene el aspecto destructivo que vino también por el pecado. Si el hombre no peca, los animales hubieran vegetarianos, comiendo a lo mejor pan y sándwiches junto con nosotros. Lábalo. Hoy tuvieron los animales comiendo verdura, vianda y comiendo pizza con nosotros. Los animales, la fiereza de los animales hoy y dejar de comer como comían fue por el pecado. El hombre dañó también la naturaleza. Y hoy un tiburón te come vivo. Antes tú te comías el tiburón siempre. Ahora el tiburón te come a ti. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? ¡Ay, Padre! ¿Cuánto pueden adorar? Yo quiero que usted me entienda lo que yo estoy diciendo. Que tenemos un Dios poderoso que hizo este mundo para que usted y yo fuéramos santos. Óigame, santos. ¿Que fuéramos qué? Santos. Que nuestra naturaleza no vaya a la mina y aunque no toquemos nada, en la mina salimos contaminados. Porque lo que hay en el ambiente es escozor, lo que hay en el ambiente es suciedad, lo que hay en el ambiente es humo, lo que hay en el ambiente contamina y daña. ¿Cuánto pueden adorar a Dios? Nosotros salimos el viernes con Angelito y dejamos a Angelito en su casa. Lo secuestramos el día entero. Soltamos ya de noche. Pero después que dejamos a Angelito, yo no sé qué fue lo que comimos, porque todos comimos casi lo mismo. Pero a la pastora le entró un malestar terrible en el estómago. Y a mí me dio hasta fiebre, un hombre que no se enferma. Me dio una fiebre, sudé. Y por eso ayer sábado no salí ni siquiera al patio. ¿De qué? Yo no sé. Está en el ambiente el asunto, yo no sé. En los alimentos, no sé. Pero hay que darle gracias a Dios por ello. Hay que darle gracias al Señor por ello. Tenemos un Dios, hermanos, que le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Los animales se van a estar sujetos a ti y tú lo vas a llamar por su nombre. Y van a venir sumisos a ti. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Es decir, que la razón, y anótelo para que no se le olvide, yo voy a tener que regalar aquí libretas y lápiz. Porque es importante que los mensajes, los estudios, usted anote cositas. A eso me hizo un bien terrible a mí. Eso me ayudó muchísimo en mi vida en la iglesia. ¿Para qué entonces fue el nombre puesto? ¿Para qué? ¿Para qué? En el libro de Génesis 32, 29, yo creo que también hay otro nombre. Deje ver qué pasó ahí. Ahí pasó algo grandioso también, donde alguien quería saber un nombre. Creo que es así. Génesis 32, versículo 29. Me parece que también ahí hubo algo. Alabe a Dios si puede, para que no se duerma. Que este calorcito ahora duermen los hermanos. Ese es el peligro de ahora. Que ahora usted se va quedando tranquilito ahí, cuando viene a ver, está adorando a Dios, pero durmiendo. ¡Ey, santo! ¡Lápalo! Por eso siempre den un codazo a que le queda al lado y dice, no te duermas, que el mensaje ahora comenzó. Déselo sin miedo, déselo sin miedo. Aleluya. En el capítulo 32, versículo 29, aquí fue la lucha terrible que tuvo Jacob con el ángel. La versión de las Américas dice con el hombre, el hombre. Porque el ángel en este momento ya no era un ángel. Había sufrido el proceso de la, ¿cómo se llama esto? No la metamorfosis, sino el bendito sea Dios, qué palabra tan enredada. Se transformó de ángel, que era espíritu, a carne.
¿Cómo llama eso José? ¿Cómo llama eso Francisco? ¿Cómo llama eso Ramón? Tiene un nombre. Va a llamar, después me lo dice. No, eso es vaciamiento. Cuando alguien se convierte de una cosa a otra, yo sé que epifanía, pero eso es para Dios, pero en este caso para el hombre. Antropomorfismo. Gracias, Danilo. Antropomorfismo es cuando se convierte de algo espiritual y se puede ver como hombre. Es un proceso de antropomorfismo. No epifanía, que tiene que ver con lo espiritual para dejarse ver. ¿Cuánto lo adoran? Amén. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto lo adoran? Eso es la iglesia, hermano. Aquí dice, y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Es decir, que el ángel convertido ya en un hombre le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre, el ángel, Jacob, sino Israel. Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Porque has luchado con Dios y con los hombres, ya el ángel convertido en hombre, y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Es decir, que los nombres siempre han sido importantísimos. La gente se distingue por los nombres, y los nombres indican ciudades, cosas, objetos, personas, artículos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. ¿Por qué no mató Dios ahí a Jacob? Porque no era un representante de Yahvé, era un representante de Dios el que estaba ahí, porque dice la Biblia, a Dios nadie puede verlo y vivir. ¿Por qué? Porque tanto la sublimidad de Dios, ¿entienden esa palabra? Es tanto la sublimidad de Dios, es tanto la concentración del poder de Dios, que no hay humano capaz de resistir con esa mente que no sirve, que tenemos, ver a Dios y vivir. Moisés cuando subió tuvo que bajar con un velillo, y después lo vio en la salsa ardiendo. Por eso, para ver a Dios, nosotros vamos a tener que ser transformados y cambiados. Por eso este cuerpo no va a poder ver a Dios. Por eso que dice, es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción, y esto mortal se evita de inmortalidad. Esto que está en la mente que no sirve, salga. Y hay una mente concentrada en el extracto que debe estar, que es lo que dice Juan. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que se acabó la adoración a media, se acabó la adoración a 3/4, se acabó la adoración que hoy estoy pensando en esto en la iglesia, pero estoy pensando en la pizza que me voy a comer dentro de un rato. Estoy aquí, pero el estómago comienza ya a ceder y digo, tengo allí algo preparado que lo voy a calentar. Oye, en eso está usted aquí ahora. Y esa hamburguesa ahora le voy a echar el triple. No, pero si te vas a comer 5 hot dogs, te comes 10. Sin importar colesterol bueno, ni colesterol malo, ni nada. La gente siempre dice, todo el día la gente dice lo siguiente: voy a hacer un desarreglo, pero el desarreglo está haciendo todos los días. ¿Cuántas adoran a Dios? ¿Cuántas adoran al Señor? Y dice la Biblia, aquí mismo, y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de un muslo. Y ya hicieron de eso una religión. De eso que cojeaba del muslo. Hoy los judíos no comen la parte de la vaca que tiene ese tendón ahí. Yo quisiera que todos los tendones me lo mandaran a mí, porque es un tendón bendecido. Vamos, chacho, tú sabes lo que yo comí, ese tendón bendecido, porque fue que le dio el ángel y quedó cojo.
Entonces dice aquí, lo dice la Biblia, no soy yo. Por eso hasta el día de hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo. ¿Dónde estará eso? Aquí hay carnicero. Porque el hombre tocó la coyuntura, el ángel tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Ese tendón es un tendón bendecido. Ese debe ser un tendón blandito, bueno, comestible. Es más, ese tendón no debe ni siquiera llevarse a la candela. Eso debe comerse así, tal y como está. ¿O es un tendón bendecido? ¿Hay usted no había pensado en eso? Pero un tendón que Dios lo bendice no es bueno. Ellos no lo comen, ellos lo rechazan. A lo mejor se comen las patas viejas y las cosas que no sirven. Cuando adoran al Señor, cuando adoran a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios conoce al ser humano por su nombre. Michael, Dios te conoce con tu nombre. Cuidado. Michael. Ramón. No es Yolanda que te conoce nada más. Ten cuidado con eso. No crea que es Grey, David. Mira Dani cómo está con la vestida. Dani, levanta la cabeza. No es Mini solamente que te conoce. Es decir, que Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Oquendo. Dios te conoce por tu nombre, Oquendo. Así que te llamo. Ángel Oquendo. Yo tengo tu nombre aquí. Dios te conoce por tu nombre. Y un día tiene que estar en el libro de la vida, porque si no, a su nombre gloria. José, a ti también, José. José Esteves. Y no es cantante dominicano. Es tío mío. Tío tuyo. Dios te conoce por tu nombre. Es decir, que no te va a llamar equivocado Miguel. José. No. Dios te va a decir José, Miguel, Efraín, no Tito, porque Dios no usa diminutivo. Te va a decir Efraín. Y un nombre tremendo, la tribu. Efraín, ¿qué Tito ni Tito? Soy yo. ¿Cuánto adoran a Dios? A su nombre. A su nombre. Así que Dios nos va a llamar con nuestros títulos, con nuestro nombre que se pusieron. Ahora, ¿va a cambiar Dios nuestros nombres? Sí. ¿Cuál nombre nos pondrá? A lo mejor, yo no sé, porque dice, y le darán un nombre nuevo, pero será el nombre espiritual. A lo mejor te van a poner José Jiré, José Nisí, José el que provee, José el que sanaba, que oraba. Yo no sé, a lo mejor Dios va a hacer una nomenclatura, ¿tienes la palabra? Una mezcla. Va a ser Dios con nosotros. Él sabe lo que va a hacer. Pero dice, le dará un nombre nuevo que nadie conoce, sino ¿quién? Eso es lo que dice Apocalipsis. Yo estoy diciendo que la Biblia dice. Y recuerden ustedes que lo hacían los babilónicos, lo hacían. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a deportados, y Daniel, ¿qué hicieron ellos inmediatamente? Los babilónicos. ¿Qué le hicieron a Sadrach, Mesach y Abednego? Le pusieron a Azarías. ¿Cuál es más? Ayúdeme. Biblia. Belsasar. Azarías. ¿Cuál otro? Le pusieron los nombres babilónicos y le quitaron los nombres judíos. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? Es importante el nombre. Aunque tú creas que tu nombre es feo, ese es el nombre que tú tienes, ya te lo pusieron. No importa que represente lo que represente, pastor, porque yo me llamo Miguel. Imagínate que mi nombre es uno de los nombres de allá. Hay dos. Habemos dos nada más privilegiados, Gabriel y yo. ¿Cuánto adoran al Señor? El arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Olvídese lo demás. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto glorifica su nombre? El nombre es importante. Entonces, hermanos, déjenme decirle esto. Dios conoce nuestros nombres.
De la misma manera los creyentes debemos conocer el verdadero nombre de Dios. De la misma manera debemos conocerlo, cómo se llama Dios. No se sienta mal cuando alguien le pregunta, ¿cómo se llama tu Dios? Especialmente un falso testigo de Jehová, o un falso mormón, o una de estas sectas que va a ir por ahí falsas. De que un mormón le digo, a un testigo de Jehová le digo a usted, no, el nombre es Jehová. Y yo le decía, tú estás equivocado, porque el nombre de mi Dios se llama el verbo que siempre ha existido, la palabra eterna, el que soy, el enhilo, el que siempre ha existido, que no tiene nombre humano como le han puesto ustedes. Que lo que son es como una buena cerca de oro y una pocilga dentro. Cristo siempre ha existido. Ese otro es uno de los errores tremendos que dice que Cristo fue creado. Y muchos evangélicos se confunden y dicen, no, yo sé que Cristo no es igual al Padre. Y muchos evangélicos dicen, yo sé que Cristo no es igual al Padre. Porque en la Biblia dice, Él decía, Padre, en tu nombre. Padre, yo voy a hacer esto por ti. Padre, y Padre. Entonces, si Jesús decía que su Padre, entonces es mayor. Entonces Jesús era menor. Qué equivocación más grande. Antes que la creación tuviera un comienzo, el verbo ya existía eternamente. Aquí se enseña la preexistencia de Cristo, mucho antes de su aparición histórica en la tierra. El verbo Jesucristo, a pesar de ser distinto al Padre, no es otro Dios, sino el mismo Dios. ¡Ay, Padre! Distinto al Padre y es el mismo Dios. Pastor, ¿y cómo ustedes se enredan ahora esta cuerda? ¿Cómo ustedes se enredan ahora esto? ¿Cómo yo puedo entender ese asunto? Porque es distinto al Padre, pero es Dios. Es el mismo Dios. Entonces, si es el mismo Dios, es el Padre. Y es distinto al Padre. ¿Cómo se explica eso? Sencillo. Sencillo. Porque lo que ha habido es una sola esencia. Y de esa sola esencia hay emanaciones. Es decir, Dios es espíritu, Dios es Padre y Dios también fue Hijo. La diferencia está en la encarnación. Y lo dice la Biblia en Juan. El 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Por eso estas versiones dicen el unigénito Dios, porque otras versiones dicen, especialmente las 60 y algunas versiones, y esto fue corregido por esto, de acuerdo al griego, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo en hebreo. Pero de acuerdo al griego, hay muchas versiones que dicen, y nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, dicen la mayoría de las versiones. Pero esto fue corregido, porque realmente es el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Podemos entender eso? ¿Se puede entender eso? Entonces Dios, para que pudiéramos hoy tener un Redentor y un Salvador, Dios tuvo que decir, voy a ir al vientre de una mujer sin que haya concepción, sin que haya la cohabitación de los ingredientes que necesita para nacer un niño en el vientre de una madre. Yo voy a poner, y por eso Juan usa el verbo engendrar. Engendrar.
engendrar. Por eso está el verbo engendrar. Y entonces también Juan usa especie como de una metáfora cuando enseña que los tres son distintos en acción, en hacer, pero que son uno. Porque la esencia es una, el espíritu es uno con distintas emanaciones o accionar, pero sigue siendo la misma esencia. Es decir, que esa esencia no tiene tres dioses, uno aquí, otro aquí y el Padre el superior. Y por eso en la Biblia hay toda una enseñanza de que al principio el Espíritu de Dios se movía, el Padre creaba, dice, y creó los cielos y la tierra, el Padre, y luego dice, el Espíritu de Dios revoloteaba como una gallina empolla a sus huevos para que salgan, revoloteaba, no había realmente caos. Esa palabra caos es un poco difícil de entenderla. En la tierra lo que estaba era vacía y no había orden porque no había nada arreglado. Porque Dios no puede hacer nada que esté desarreglado. Por eso que había un caos y que había un desorden. Dios no hace desorden. La tierra simplemente estaba vacía porque Dios hizo la tierra y punto. Gloria a Dios. Y luego dijo, voy ahora a ordenar lo que va a pasar en la tierra. Y lo primero que hizo fue, capítulo 3, versículo 3 de Génesis, haya luz. Y muchos teólogos que les gusta a veces la especulación o les gusta poner cosas aunque no sean, pero que pueden ser, dice que esa luz que apareció allí fue Jesucristo. Porque luego Juan decía que Cristo era la luz del mundo. Alábalo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Entonces, hermanos, Jesucristo nació de una mujer, pero no forma parte de la creación, porque ya existía desde antes de la fundación del mundo. Este es el gran misterio de Dios. Este es el gran misterio de Dios. Que aunque salió de María, no tenía creación. María fue creada, pero Jesús no fue creado, fue engendrado. Dios lo puso en el vientre de la mujer para que se desarrollara allí un niño sin la necesidad de los procesos biológicos del hombre y la mujer cohabitando y teniendo una criatura. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Es difícil lo que estamos diciendo o es entendible? Si no, cuando sacamos de aquí yo tengo tiempo de explicarlo después. Por eso, hermano, esta metáfora del verbo engendrar, porque es una metáfora también, del verbo engendrar, de acuerdo al versículo 14 de Juan 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el griego no dice habitó. El griego original, y lo tenemos el griego original de la palabra. El griego dice tabernaculizó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Eso viene desde el comienzo de la existencia, que el hombre se trasladaba en campamentos provisionales, en carpas, que hoy serían carpas, y hacían campamentos provisionales de un lugar a otro. Luego el Señor dijo, me cansé de andar ¿cómo se llama? Carpa. De carpa en carpa. Ya, me cansé de eso. Hágame un templo. Y lo diseñó Él. Y me le van a poner esta dimensión. Y me le van a poner el lugar santo. Y me van a poner el lugar santísimo. Y me van a poner los implementos donde va a haber la propiciación y el derramamiento de sangre para lavar los pecados. Y lo diseñó Él mismo. No quiero seguir rodando como una piedra
de aquí para allá y allá para acá. Voy a estar estacionado en ese templo. Y dice, la falda del templo de Jehová rodeaban el templo. Y el humo que salía, los sacerdotes no podían ni siquiera entrar. Porque la gloria, la Shekinah de Yahvé, el Shema de Yahvé, estaba allí. ¿Cuánto adoran a Dios? Yo creo que usted no me está entendiendo. Oye, si yo estuviera ahí, estuviera brincando para arriba. Ay, ay, ay. Porque yo estoy hablando de mi Salvador, del poderoso, del eterno. Yo no estoy hablando aquí de Barack Obama, ni estoy hablando de Putin, presidente de Rusia, ni de Merkel, la presidenta de Alemania, ni de Rosola, presidenta de Brasil. Alábalo. ¿Cuánto adoran a Dios? Yo estoy hablando aquí del poderoso, de Cristo, de Dios el poderoso, del eterno, del que viene, del que hizo el mundo, del que lo gobierna todo, del que lo creó todo, del que lo formó todo. Yo no estoy hablando aquí de cualquiera. Aleluya, no estoy hablando del senador ni del gobernador Pataki. No, ¿cómo? Fue Pataki ese tiempo. Yo estoy hablando aquí del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó, puso su tabernáculo entre nosotros, puso su vivienda entre nosotros, puso su casa entre nosotros, puso, aleluya, el poder sobre nosotros. Estoy hablando de ese. Por eso fue que tabernaculizó, puso su habitación entre nosotros. Eso es lo que dice el 14. Quisiera que usted viniera aquí con ánimo siempre para adorar a Dios, para que nos tiráramos de barriga a adorar a Dios aquí. Oye, yo no sé, cuando yo adoro a Dios, yo lo adoro con libertad. Mire, cuando yo voy a las iglesias de mi pueblo, que son unas iglesias peligrosísimas para adorar a Dios, porque tiene unos bancos de madera y unos bancos de hierro, que el que se dio con un banco de hierro de eso hay que llevarlo directo al hospital. Exacto. Y ahí yo estoy entre esos bancos adorando a Dios. Digo, Señor, no me importa el hierro, no me importa la madera, adoro. Y un piso que no es de alfombra, un piso de loseta, pero loseta. El que se cayó ahí, hermano, a su nombre sea la gloria. Si no va con la esponja del Espíritu Santo, a su nombre gloria. Que darle por lo menos 15 puntos en la cabeza, lábalo. No, cuando yo lo estoy adorando allí digo, Señor, tu esponja. Ponme la esponja, adelante y atrás, lávalo. Y estoy en el banco ahí adorando a Dios. Y la esponja, Señor, tu esponja. Mira ese hierro que está en la esquina, lávalo. Los bancos peligrosísimos. Estoy loco por quitarlo. Pero salieron muy caros. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran a Dios? A eso vinimos a la iglesia, hermano. Para que usted entienda que estamos en el soberano. Los evangélicos que son demasiado serios. No, el Cristo fue serio. Pero Cristo también le dijo, estén gozosos. Ajá. ¿Y sabe qué más le dijo? Alegrado, estaba alegre. ¿Sabe qué más le dijo? No apaguéis el espíritu. ¿Sabe qué más le dijo? Gózate, porque yo soy tu Salvador. Yo no creo en la tristeza. Fuera la tristeza. Fuera el amargamiento. Cristianos que tienen todo el tiempo amargado. Duda. Los cristianos hay que regalarle todo el tiempo azúcar dominó. Si el cristiano es para gozarse. ¿Usted cree que yo voy a venir de aquí a salir peor de lo que yo vine? No, yo vengo aquí para salir diferente. Cuando como ahorita me caiga bien la comida, lávalo. Es que yo voy a salir de aquí de contracción, ni que en el estómago, ni que sé yo. Fíjese de eso. Porque el fuego del Espíritu te saca eso. Y ya concluyendo, ya mire el reloj. No quiero, nunca me gusta cansarme. Pero quiero decir estas últimas cositas. Miren, hermanos.
Los antiguos rabinos, cuando digo los antiguos rabinos, eran los judíos rabinos que enseñaban la palabra, los maestros rabinos. Creían que el mundo había sido creado por 10 palabras, que son los 10 mandamientos. Especialmente los mandamientos de la ley de Moisés, o lo que se llama hoy en día la Torá. La Torá. La Torá es la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Tenemos una Biblia en nuestro poder, que fue la primera Biblia que escribieron ellos, los judíos, que se llama la Septuaginta. La secta junta. Esa Biblia es escrita en hebreo y ellos dicen, oiga bien esto, que antes de la creación existían estos mandamientos. Eso lo dicen los rabinos y lo creen hoy los adventistas del séptimo día. Creen esto. Por eso ellos son estrictamente de la ley. No toman café, comen cerdo, guardan el sábado y etcétera, etcétera por ahí. Comen pan integrado, no comen ninguna de la basura que nosotros comemos. Dios solo libre. Y mira que esa basura nuestra es buena, lávalo. Tú lo adoras. Pero así le llaman ellos a lo que nosotros comemos. Yo estoy diciendo lo que están diciendo. Pues aquí no deja un buen mangú con chuleta. Un buen mofongo con chuleta, aquí no lo deja. Pero eso es basura, hermano, eso hace daño. Yo me comí mucha basura de esa, lávalo. Bueno. Oye, Oscar, como se ría. Qué gozoso, Oscar. Ellos dicen que esos mandamientos existían en los cielos. Oiga bien el asunto ahora, que ya esos mandamientos existían antes de crear el universo. Pero Juan lo contradice. Juan lo contradice. Ahora vemos a Juan que dice lo siguiente. Juan se opone a lo que ellos dicen de acuerdo a la ley de Moisés. Dice Juan que en vez de existir los 10 mandamientos que estaban allá, quien existiera Cristo. ¡Ay! Ahora Juan contrapone lo que ellos dicen, lo que siguen siendo judíos hoy, y siguen siendo que creen en los 10 mandamientos y en la ley del Torá, la ley antigua de Moisés. Porque si esa ley estuviera vigente, nosotros tuviéramos que regirnos por ella. Y no que han pasado. Así como dice la gente, que los 10 mandamientos ya lo echaron en un zafacón. No. Lo que pasa es que Cristo supo usarlo y lo enseñó a través de la gracia. Y antes había que matar a una mujer si era sorprendida en el alto adulterio. Cristo le dijo, bueno, eso lo decía la ley de Moisés por la dureza del corazón de los hombres, pero aquí hay uno que es amor, aquí hay uno que es perdón, aquí hay uno que es restaurador, aquí hay uno que es diferente. Y ahora yo digo que el que se encuentre sin pecado, que le tire la primera piedra. Porque yo vine para restaurar, cambiar y transformar. La ley decía, mátenlo a pedrada. Yo digo ahora, yo soy más que la ley. Porque yo existí antes de la ley. Oye, esto es lindo, hermano, yo me gozo con esto. Esto es para pasar el día entero aquí, olvidarse de eso. Y al final yo voy a mandarle a comprar 3 pizzas allí de 50 peladas. Para seguir aquí hasta medianoche. Que hacer esto un día, por Dios. Que hacerlo. Al tanto está dispuesto conmigo a hacerlo. Yo sé que hay muchos que están dispuestos. Todo el que no sufre el estómago puede hacerlo, lávalo. Entonces Juan le dice, ese Cristo fue el que creó el cosmos. No lo digo yo, lo dice Juan aquí. Déjeme ver si es verdad que Juan lo dice. Vamos a ver, aquí está la palabra. El 3. Todas las cosas, incluyendo el cosmos, incluyendo las galaxias, incluyendo todo, incluyendo los soles. Y cuando digo soles es porque no hay un sol. Hay muchos soles y hay muchas lunas y muchas estrellas
Entonces aquí dice la Biblia, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Cristo. Y sin Él, Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hombre, tú eres demasiado tremendo, demasiado grande. Y entonces el versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, no son los 10 mandamientos, aunque son buenos, y de hecho tenemos que cumplirlos, aunque sea espiritualizado a través de la gracia. Podemos entenderlo, ¿verdad? Podemos entenderlo. Podemos entenderlo. No la ley como ley rígida que había ahí, porque dice 2 de Corintios, y hasta el día de hoy, cuando la ley de Moisés le queda el mismo velo, que tiene que ser quitada por Cristo, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se le quitará. Porque dice, aquello que fue glorioso, que tenía que perecer, más glorioso es el pacto de la sangre de Cristo, que permanece para siempre. Y aquello fue glorioso, tanto que los hijos, que Moisés cuando bajaba, los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés, a causa de aquello que iba a ser quitado, el resplandor que había en el rostro de Moisés, algo pasajero que iba a ser quitado. Pero él aquí está diciendo la palabra, pero Cristo sustituyó esa luz. Y ahora Cristo es el resplandor de los resplandores, porque Cristo es la verdadera luz que alumbra en lugares oscuros y se van las tinieblas. Mano, este es para creerlo, este es para confiar en eso. Entonces no es nuevo. Con la venida de Cristo, que es la palabra, la ley, óigame, la ley queda superada. La ley queda superada. La ley queda superada. La ley queda superada. Por eso el Señor le dijo el sábado no fue hecho, es inverso, no fue hecho para que el hombre, fue hecho por causa del hombre, para que el hombre lo descansara, porque Dios dijo, y en 6 días hizo todo, y el séptimo descansa. Lo hizo para que el hombre entendiera que no puede ser un robot que trabaje todo el tiempo por dinero. Lo que se llama hoy el consumismo de los seres humanos, que son consumistas, el consumismo. Quiero más porque quiero más. Quiero más para que los otros entiendan que yo tengo más. Quiero más sin importarme lo que yo quiera, pero quiero más y quiero más. Es este consumismo egoísta, el hombre cebolla. Poderoso Dios. Entonces Jesucristo es nuestro creador. Por eso Pablo le decía a los colosenses, comenzando el libro de Colosenses, Pablo decía, porque en Él subsisten todas las cosas y Él es antes todas las cosas. Hay un verso que confunde, que es terrible, que los testigos de Jehová lo citan, que es Apocalipsis 3:14, y me lo han citado. Porque allí Juan en la isla de Patmos decía, porque el principio de la creación dice esto, ay. Y ese es un verso que los testigos de Jehová se lo enrostran a uno en la cara. Y dicen, mira lo que dice ahí Apocalipsis 3:14. El principio de la creación dice esto. Entonces, si dice el principio de la creación, lo que está diciendo es que Jesús fue lo primero que Dios creó en la eternidad. Pero distorsionan la gramática cuando no entienden que lo que está diciendo ahí en español es que Cristo es primero que todo, que Cristo es primero que todo, que antes que existieran las cosas ya Él existía, porque Él es primero que todo, porque en Él está la preeminencia. Él es primero que todo, el primero que resucitó de los muertos y no murió. Alábalo, porque muchos resucitaron primero que Él, pero murieron. Él es el primero de todo. Y por eso es que dice el principio de la creación. Porque si Dios creó, si este mundo se creó y se creó por Él, Él no puede entonces ser creado. Él tenía que estar por encima de eso creado. Pero Él es el principio de todo lo que pudiera decirse que fue creado.
Porque de hecho ya existía, ya tenía la preexistencia, ya existía. ¿Cuánto adoran a Dios? Ay, pastor, pero eso sí como confuso, eso es como chocolate y no chocolate, y café y no café. Eso es lo que la Biblia dice, es un misterio. Gloria a Dios. Esto es un misterio, pero ese misterio es que te salva a ti, me salva a mí. Por eso yo tengo que tratar de comprenderlo y digerirlo como dijera una comida buena. ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? ¿Cuánto lo adoran? Y cierro con esto. Coja su lápiz, el lápiz espiritual de la mente, y anótalo en su mente. Aleluya. Ruede la cortina de nuestra humanidad y ponga la cortina del Espíritu. Gloria a Dios, santo. Entre a los aposentos del Espíritu. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Mi alma te bendice, Señor. Voy a decir esto. Miren, hermanos, el padre de toda mentira se llama Satanás, el diablo. Creo que el hermano Ramón fue que dijo aquí, o José, este jueves, o José, hoy no recuerdo, que se hablaba de que Satanás fue hecho perfecto y se le llamaba Lucifer. La palabra Lucifer significa luz, ángel de luz. ¿Tú te imaginas eso? José, ángel de luz. Lucifer era luz. Y dice la Biblia en 1 Corintios que se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos de Dios. En esa calle hay prostitutas. Y yo le digo a mi esposa cuando venimos, digo, vieja, yo la conozco a todas. Porque yo vengo todos los días a la iglesia y sé la que están fijas ahí con la guagua y la que dicen a la guagua goodbye. Y muchas son atrevidas. Y hay que inmediatamente identificarse. Porque Satanás anda como ángel de luz, y aunque usted la vea bonita, jovencita, que debía de estar estudiando, trabajando, están en la prostitución. Y está el grupo de muchachos que viene y te pide $10, $5, pero no es para comer. Si tienen hambre, yo le digo, vamos aquí a 7-Eleven, coge lo que tú quieras ahí para comer. Ves y quieres 3 sándwiches de eso. No, yo lo que quiero son los $5. Entonces yo reprendo. ¿Cuánto adoran a Dios? Porque se viste de ángel de luz para engañar y sorprender. Mire lo que dice la palabra aquí. El padre de toda mentira tiene poderes limitados. Anótelo. Usted le da más poder al diablo de lo que tiene. Le damos más poder a Satanás de lo que tiene, porque tan pronto en su casa la esposa, la pobre esposa, digo la pobre esposa porque hay hombres abusadores. Yo espero que lo tenga aquí en la iglesia, porque la esposa que tenga un marido abusador, que me lo diga a mí, que no demos 2 o 3 guantazos con la palabra, digo con la palabra, con la palabra. A la esposa hay que quererla, porque no sabemos hasta que la perdemos. Yo vengo de un matrimonio que mi papá tenía casi 70 años con mi mamá. Por eso yo defiendo los matrimonios. Si no, pregunten a Nereida, Aníbal, esa gente que tiene 40 y pico de años. Y la esposa ese día no le buscó la corbata, o la camisa, o el pantalón para planchar. No es culpable de la esposa. El culpable es usted que no se dio cuenta a ti. Ramón no tenía problema, pero Ramón lo plancha a él. Lo hacía, no se haga con Yolanda. Pero estos guardias, la mayoría hacen eso. Babi ordena la casa mejor que Lina. Vámonos. Perdóname, Lina, pero yo creo que es así. Dándole a César lo que es César, Dios lo que es Dios. Estos guardias todos son así. Y no preguntan a la Santa con Wilfredo. Aunque a veces hacen cositas raras, pero.
Bueno, pero lo que quiero decir con esto es que no podemos achacarle todas las cosas al diablo. ¿Usted cree que porque a mí me dio una fiebrecita, eso es el diablo? No, no, eso no fue el diablo. A mí el diablo no tiene potestad para mí darme una fiebrecita. Me dio porque me dio, por lo que fuera. Lo mejor comí algo que me hizo daño, alábalo. Y me dio una pequeña infección, ya. Que fue el diablo, pues, para yo no predicar a quien dijo eso. Yo no creo en eso así. Yo creo que si usted le da cabida al diablo, el diablo entra. Te enferma, te destruye y te mata. Alábalo. Entonces, por eso quiero concluir con esto, hermano. Mire, al diablo le llaman que tiene un poder superhumano. Bueno, yo lo creo, ahí yo lo creo. Es decir, el poder que tú le das, si tú le das un poder super, él tiene un poder superior. Especialmente ese mundo allá afuera. Es verdad que tiene un poder sobre ese mundo. Es verdad que gobierna ese mundo. Es verdad que tiene las cárceles llenas de presos. Es verdad que tiene a la gente matándose en la calle. Es verdad que hay prostitución. Es verdad que hay cosas malas. Es verdad. Está por encima. Y las escuelas están llenas de satanistas. Y ahí en la universidad siempre me recuerdo a mi hija, que yo iba a buscarla ahí al Buffalo State College. Y yo me paraba frente a un edificio de 6 pisos que hay ahí. Y yo veía todo eso negro allá en los apartamentos. Y yo decía, ¿por qué esto está negro? Y con un grupo de cosas raras. Y le pregunto a mi hija Mayri, ¿y qué es lo que significan esos apartamentos llenos de cosas negras? Me dice, papi, todas las que habitan ahí son satanistas. Yo digo, Señor, te reprendo, diablo mentiroso, explota esos cristales ahí. Porque si usted le da poder, él coge poder. Pero el cristiano no tiene que tener miedo. La obra de Jesucristo vino para deshacer la obra del diablo. El apóstol Juan lo afirma. Dice que vino para destruir la obra de Satanás. Que Jesús de Nazaret es el creador junto al Padre y al Espíritu. Y al Espíritu Santo. Que todo lo que puede existir, los supercúmulos que puedan haber de cosas en este mundo, lo hizo Jesús. Toda la existencia, todo ser humano, todo lo que puede existir en este mundo fue hecho por un Dios sabio y creador. 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 Porque no tenía que hacer, y termino ahí, no tenía que hacer de un pez. Dice que el pez, ahora hay una teoría que nosotros salimos de los peces. Porque los peces, Aníbal, tienen una sola, ¿qué? ¿Qué es lo que tienen los peces? Trabajan por brazo como nosotros. Trabajan con pulmones y tienen un solo, igual que el ser humano, para entrar y salir la comida. Es diferente a un animal como la vaca, que tiene 4 estómagos y son rumiantes. Y dice que nosotros venimos de los peces. Y los peces evolucionaron. Y por eso nosotros tenemos un solo, yo voy a decir la expresión que dicen en los campos, galillo. Una sola tráquea. Esa es la palabra que estaba buscando, tráquea. Tráquea. ¿Qué es esto que está aquí? La tráquea. Por eso venimos de los peces. ¿Tú te imaginas? A mí que tanto me gustan peces. Yo me he comido como 20 veces. No, que 20 veces. Me he comido como 300 veces yo mismo. Si venimos de los peces, yo sí he devorado peces. ¿Cuánto gloria al Señor? Porque ya no encuentra qué más disparate inventar. Póngase de pie, adora a Dios. Ni viene de peces, ni viene de nada. Usted viene de Dios que lo creó y lo formó. ¡Aleluya! De ese que venimos. De ese que venimos. No hay evolución, hay creación. Nuestro Cristo eterno nos ha formado, nos ha creado.
Ese verbo sigue siendo Dios. Usó la carne simplemente como un elemento para venir, pero era Dios y sigue siendo Dios. Y no es menor, sigue siendo Dios. Si es distinto el Padre, simplemente lo es como es distinto al Espíritu en acción, pero siguen siendo lo mismo. Y cuando se juntan los tres, son uno y trabajan igual. Gloria a Dios. Trabajaron en la creación, trabajaron en todo, sigue siendo uno. No hay tres dioses, hay un Dios. ¿Qué nombre tiene? El Eterno. ¿Qué nombre tiene? El que siempre ha existido, el Yo Soy. No se apure, siga diciendo Dios y siga diciendo Jehová, que con eso usted no va a dejar de comer. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran a Dios? Yo espero que usted me haya entendido hoy en quién estamos. ¿En quién estamos? En el Eterno. Este no es un Dios que tiene que estar aquí en un que ustedes tengan que verlo ahí. No, por eso ahí no hay nada pues. No. Él habita en tu vida. Él habita en tu templo. Por eso no es carne. Por eso cuando Jesús resucita, vuelve el Padre. Con un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno que no muere. Ni tampoco murió en la sepultura. La gente cree que Dios murió en la sepultura. No. Eso fue la carne que pasaron ahí unas horitas. No vieron que la carne no se descompone. Si es cualquier humano, se descompone. Ay, pastor, pero recuérdese que a él le untaron especies aromáticas. Pero dice la Biblia que no, que en él no iba a haber corrupción en su cuerpo. Porque era un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Desde que fue creado, fue un cuerpo eterno. El cuerpo que tiene que ser cambiado es este cuerpo nuestro que no sirve. Se enferma, que está lleno de problemas, lleno de situaciones. Ese que tiene que ser cambiado. Terminamos con la canción, nos fuimos. Aleluya.